Bien, ahora vamos a ver el paso número 5. Vamos a seleccionar la ruta crítica de nuestro proyecto, pero antes vamos a aprovechar esta nueva sección que habilité en esta nueva planilla, en donde los contenidos que ingresamos en este cuadro de caudal de instalación y caudal máximo probable, lo vamos a poder redirigir a la hoja de cálculo de nuestro diseño de red. Por ejemplo, acá el diseño de red no tiene ningún contenido, pero si presionamos ahora este botón, vamos a darnos cuenta que ahora la información que estaba en el cuadro del cálculo del diámetro del medidor se va a plasmar aquí. En el fondo lo que hace este botón, que es una ilustración, es redirigir la información de estos cuadros a la otra hoja de cálculo. En este caso, si hubiésemos realizado primero el diseño, presionamos este botón y redirigiría la información de esta hoja a la que estábamos trabajando anteriormente. Y viceversa. Aquí yo me dirijo desde esta hoja hacia la hoja del diseño de red. Por eso viene la flecha. Bien, ahora, como ya vimos que el diámetro del medidor es de 19 milímetros, sí podemos utilizar este método. Y lo que tenemos que aplicar es saber cuál va a ser la ruta crítica, ya que al calcular el tramo más desfavorable, que vendría siendo nuestra ruta crítica, sabremos que toda nuestra instalación va a tener la suficiente presión. A priori, de todas formas, igual vamos a hacer el cálculo para el proyecto completo. Bien, primero tenemos que analizar cómo va el proyecto. Acá nosotros tenemos el medidor, vemos que avanza hacia ese nodo. Vemos que estamos trabajando con PVC hidráulico. Llegamos hacia este nodo y generalmente se recomienda que se redirija la ruta crítica de manera correlativa con la enumeración de forma tal que sea ordenada, pero no siempre va a ser el caso. Ahora, voy a dirigirme a dos ramales, o el que se ubica en la parte de arriba y el que se ubica en la parte de abajo. Entonces voy a ir hasta el punto 3 y luego del 3 me voy a dirigir al 4, al 5 hasta la llave de riego de 19. Digamos que esa va a ser una de nuestras rutas críticas. Después nos vamos a devolver, vamos a ir al punto 12 y del 12 al lavatorio. Y después al final nos vamos a dirigir acá al punto 8 hasta la llave de jardín. Y eventualmente vamos a llegar al punto 10 en otro ramal. Y finalmente del 10 al lavaplatos. Entonces esa vendría siendo el trazado de nuestra instalación. Bien, entonces, primer alcance. En esta planilla nosotros vamos a tener nuevos contenidos, los cuales nos va a permitir saber cuál va a ser el tramo inicial. Déjenme aquí, ahí sí. Cuál va a ser el tramo inicial y cuál va a ser el tramo final. Y para ello tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, del medidor, del map, y ahora voy a colocar espacio, guión, espacio y coloco 1. Al presionar Enter se aplica una función que me identifica la información inicial y la información final. Entonces esa es la metodología que vamos a llenar acá en los tramos. Tiene que haber un espacio y un guión entre medio. Bien, entonces vamos a aplicarlo según el proyecto como lo habíamos mencionado. Entonces vamos a llegar al punto 3. Aquí vamos a colocar del 1 espacio, espacio, guión, espacio 2. Del 2 espacio, guión, espacio 3. Y ahora nos vamos a ir al 4. Del 3 espacio, guión, espacio 4. Vamos a colocar del 4 espacio, guión, espacio 5. Y del 5 espacio, guión, espacio. Vamos a colocar llave de jardín de 19 milímetros. Ese vendría siendo nuestro primer ramal. Ahora, cuando nosotros nos devolvemos y queremos dirigirnos a este otro punto, vamos a colocar acá un espacio. No es necesario que sea así, pero yo para mantener un orden y para que se pueda entender un poquito la idea, lo voy a dejar acá con un espacio en blanco. Y voy a colocar, por ejemplo, del 4, espacio, guión, espacio al 12. Y luego del 12, espacio, guión, me faltó el espacio, espacio, guión, espacio al lavatorio. Importante, si yo no coloco el espacio, por ejemplo, acá por accidente no lo presioné, me va a aparecer acá un error. Y eso es porque la fórmula que se está aplicando en la parte de arriba interactúa de tal manera de que tiene que haber un espacio para que indique los valores dentro de ese rango. Y ahí sí me va a aparecer el tramo inicial y el tramo final. Esto es una nueva sección que incorporé a esta versión deluxe y también la voy a publicar en la versión 3.1 de esta planilla particular, que va a facilitar posteriormente el cálculo de la presión inicial.
Así que en los siguientes pasos van a saber cuál es el objetivo de haber colocado este nuevo contenido. Ahora nos quedarían los tramos en la parte superior. Entonces vamos a dirigirnos del 3 ahora al 6. Entonces vamos a colocar acá del 3 al 6, después del 6 al 7, seguimos bajando, vamos a colocar del 7 al 8, del 8 al 9. Vamos a ver qué otra numeración tenemos. Del 8 al 9 vamos a llegar hasta el 10. Del 9 al 10, perdón. Del 10 ahora al lavaplatos. Y ahora nos vamos a dirigir a la otra ramificación, que de hecho hay una que no mencioné anteriormente, que es del 9 al 11 y del 11 al lavatorio. Bien, vamos a colocar del 8 a la llave de jardín primero. Del 8 a la llave de jardín de 19 milímetros. Ahora vamos a colocar en la siguiente del 9 al 11 y del 11 al lavatorio. Bien, entonces esos serían los tramos que debemos de calcular para poder verificar cuál de ellos tendrá la presión más desfavorable. Así que con eso concluimos este procedimiento y a continuación los dejo con el siguiente paso.